He titulado este video ¿Cómo amar? ¿Cómo lidiar con un cónyuge difícil de amar? Un cónyuge difícil de amar. Y fíjate que dentro de las preguntas que entraron, que inspiraron este video, fueron las siguientes. Mi proceso lo estoy viviendo con mi esposo regresó a casa, pero no viene restaurado. Al contrario, todavía está en pecado. O mi esposo volvió, pero se volvió a ir. ¿Hasta dónde debo permitir sus malas acciones? ¿Cómo poner límites sanos en amor? Y de alguna manera llegamos a magnificar, a permitir que sean magnificadas las debilidades de nuestro cónyuge. Nos enfocamos en todo cuanto aquello nos viene a desanimar y a hacer querer tirar la toalla. Pero hoy te quiero decir que no eres la única que está pasando por esta circunstancia. Yo quiero hablarte de los 5 peores esposos de la Biblia. Y esto es lo que me encanta de la Biblia, porque la Biblia no deja nada oculto. No presenta solo lo mejor, sino las debilidades, los errores, para que podamos sacar de lo vil, lo precioso, la lección que el Señor nos quiere dar. Te quiero presentar si esto fuera un concurso de los peores esposos, estos serían los que se ganan los primeros 5 lugares. Número 1, y esto no es para como de alguna manera minimizar tu dolor, sino es para hoy en el nombre de Jesús poder ver más allá de la tribulación, más allá de la crisis, lo precioso que el Señor está haciendo, que está haciendo en tu vida, que está haciendo en la del cónyuge, que está haciendo en conjunto, además de esa restauración matrimonial que Él te ha prometido y que va a hacer en el nombre de Jesús aquí en la tierra de los vivientes. Vamos a comenzar con el primer lugar en la categoría de los peores esposos. El primer lugar se lo gana nuestro querido Adán. Y fíjate que en el caso de Adán, podemos ver que ahí, cuando Dios lo confronta con su pecado al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, culpa tanto a Eva como a Dios mismo. Y ahí si te perdiste el video de las lecciones que podemos aprender de Adán, Daniel nos lo compartió a la luz de la palabra y te dejo ahí el video para que lo puedas ver en la sección de la descripción de este video. Ahí le dice, la mujer que pusiste aquí conmigo, ella me dio del fruto del árbol y yo comí. Un marido decente habría asumido la responsabilidad. Y a lo mejor este esposo pareciera un poquito al que tú tienes, en donde te culpa del adulterio, de lo que falló, el por qué se fue, y te ha echado la culpa. No eres la primera esposa. Vamos con el siguiente en la categoría de los peores esposos de la Biblia. Número 2, vemos el caso de Abraham. Y fíjate que Abraham, no solo una, sino 2 veces, Abraham hace pasar a su esposa Sara por su hermana. Eso lo vemos en Génesis 12, Génesis 20, dejando que hombres poderosos ahí tuvieran el riesgo de acostarse con ella porque les tenía miedo. También accedió a acostarse Abraham con su esclava Agar para que pudiera tener un hijo. Estaba equivocado en todos los niveles. Pero aún así, vemos que la historia no terminó así. Vamos al tercer esposo. Y este es uno de los menos conocidos. Entre los peores, el top 5 de los peores esposos de la Biblia, vemos el caso de Nabal. Y fíjate que Nabal era un terrateniente tosco de mal genio que se niega a ayudar a David cuando necesitaba provisiones. Esta historia la encuentras en 1 Samuel 25. Su esposa Abigail lo ayuda a sus espaldas y le salva la vida en el proceso. Ahí la esposa intercede frente a David por su esposo Nabal, pidiéndole que no prestara atención a lo malvado que había sido su esposo. Nabal significa o es como necio. Cuando ella le cuenta lo que había hecho, él sufre un derrame cerebral y muere, y ella se casa con David. En el cuarto lugar vemos a Salomón. Ahí sí, de alguna manera pensaste que lo peor era la infidelidad, el adulterio, el cómo ha ido tu esposo de mujer en mujer. Pues fíjate que el caso de Salomón se fue al otro extremo.
Podría decirse que fue el peor marido de todo el Antiguo Testamento. Matrimonios múltiples para personas poderosas eran la norma en esos días. Pero él lo llevó al exceso, donde tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Se nos dice que se aferró a ellas con amor, pero aquí en esta fuente que encontré decía, eran demasiados aniversarios para recordar. Y precisamente fue esto lo que lo llevó a la perdición, después de todo lo que el Señor le había dado en bendición, comenzando por la sabiduría de la cual aún hoy en día somos inspirados a través de Proverbios. Y por último, Jerjes. Este fue el rey que se casa después con Esther, pero que con su primera esposa, que fue Vashti, ahí la divorcia de una manera tan cruel y tan injusta, en donde de un gran banquete se emborrachó como un loco, ordena que Vashti viniera para mostrar su hermosura a los invitados, y como ella se negó, ¿qué crees? Le entregó una carta de divorcio. Aquí tenemos a los 5 esposos más crueles, a los peores que podemos ver en la Biblia. ¿Por qué te quiero compartir esto en el tema de hoy? Un cónyuge difícil de amar. Porque en medio de cada uno de estos personajes, de los casos extremos que pudiéramos imaginar o tan siquiera experimentar en nuestro propio matrimonio, Dios jamás perdió el control. Y te quiero decir de qué manera Dios no perdió el control. Adán sirvió como una muestra de la fidelidad de Dios, porque fue a través del pecado de Adán y de Eva que podemos ver la gracia y misericordia al él cubrirlos con las ropas de ese cabrito. Vemos que Dios no perdió el control con Abraham, porque a pesar de la mentira, Dios cumplió su promesa y le dio ese hijo que tanto esperaba. En el caso de Nabal vemos que Dios no perdió el control, que a pesar de un esposo egoísta, vemos el poder de una esposa que intercedió. En el caso de Salomón, que se llenó de lujuria, vemos la fidelidad del Señor, que aún sabiendo cómo iba a ser el final de Salomón, lo bendijo con sabiduría y con todo el oro, de lo cual aún Salomón no había perdido. Vemos en el caso de Jerjes, a pesar de la adicción, vemos cómo vino el propósito para salvar a todo un pueblo y toda una nación. Dios tiene un plan detrás de cada imperfección. No que Él la provocó, no que Él la incitó, pero sí detrás de la destrucción que el enemigo quiere hacer. Dios tiene una bendición mucho más grande, porque mayor es Él que el que vive en esta tierra. Yo te quiero compartir cómo es que se vuelve un cónyuge difícil de amar. Y fíjate que esto comienza precisamente por el rol del enemigo que tiene frente a tu matrimonio. Y a lo mejor tú me digas, Bev, yo pensé que este video me iba a decir qué hacer con un cónyuge que es difícil de amar. Y precisamente eso te vengo a compartir. No podemos cambiar a nuestro cónyuge, pero sí podemos cambiar nuestra manera de pensar frente a la tribulación, frente a la dificultad. Y eso va a hacer este viaje mucho más ligero. Esto va a ser el desierto mucho más liviano. Y este es el objetivo de este video, el hoy poder renovar tu mente para ver más allá de la tribulación, para ver más allá de lo injusto que se ha magnificado y es lo cual ha hecho este yugo pesado y difícil de llevar. Así es como funciona la destrucción, el plan de destrucción del enemigo para nuestro matrimonio y nuestra familia. Número 1, el rol del enemigo en nuestro matrimonio es magnificar las debilidades de mi cónyuge. Y esto no es minimizando que tu cónyuge está en pecado, que tu cónyuge está alejado del Señor. Pero sí recordando que la misma Escritura nos dice que ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu cónyuge, de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Cuando yo estoy tan enfocada en permitir que el proceso que el Señor ha permitido en mi vida se lleve a cabo,
Yo ya no tengo tiempo para estar magnificando o permitiendo que se magnifiquen las debilidades de quien aún tiene que pasar por el proceso. Yo ya no estoy contando el tiempo, los días o las semanas de cuánto más voy a permitir antes de darme por vencida. Porque yo sé que hay un tronco en mi ojo del cual ese cónyuge difícil de amar está siendo un instrumento precioso en las manos del Todopoderoso. El rol del enemigo número 2 en nuestro matrimonio es endurecer nuestro corazón para no perdonar. El convencerme que mi caso es una excepción y el que yo sigo perdonando es como que si lo siguiera aceptando. Y de eso no se trata el perdón. Jamás el perdón es una licencia para pecar, ni tú otorgándoselo a tu cónyuge, ni Dios otorgándolo a ti. La gracia, nos dice Romanos, no es una licencia para pecar, pero sí es la licencia que me permite seguir siendo perdonada. Y como mi enfoque ya no es la astilla en el ojo de mi prójimo, sino en el tronco que hay en el mío, yo continúo perdonando 70 veces 7 para poder permitir que mi Padre Celestial me siga perdonando a mí. Número 3, el rol del enemigo en nuestro matrimonio es enfriarme para apartarme de Dios. Y escrito está en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad del mundo en nuestro propio matrimonio, el amor de muchos se enfriará. Date cuenta que todos tenemos un proceso del cual tenemos que pasar para cada día ser más como Jesús. ¿Tú sabes el por qué vino Jesús a este mundo? Y la respuesta de muchos, incluyendo la mía durante mucho tiempo, fue para ser salva, para que pudiera ser restaurada mi relación entre Dios Padre, quien se había separado producto del pecado. Pero sería demasiado egocéntrico pensar que ese era el único motivo. Es uno de los mayores, pero no el único. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino al mundo para que le conocieran a Dios Padre. Y no solo para que le conozcamos, sino para que también le sigamos. Por lo tanto, quiero compartirte el rol de Dios en nuestro matrimonio. Vaciarnos del yo. Muchas nos casamos con la expectativa, Él nos haría feliz, Él siendo nuestro esposo terrenal, que nos daría privilegios, tal vez los lujos que de niña no tuvimos, que nos cuidaría, que nos invitaría a participar, que nos pondría en un pedestal en donde nos sentiríamos la reina del hogar. Pero hoy te puedo decir que el matrimonio es la mejor herramienta de santificación. Y cuando lo podemos comprender, el cónyuge difícil de amar es el más efectivo. Bendito sea el cónyuge difícil de amar, que al final de cuentas tú y yo escogimos. El cónyuge está ahí para vaciarte del yo. ¿Y qué significa esto? Bueno, dice Mateo 9:17 que nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría. Los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo, por el contrario, se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. ¿Por qué nos habla la Escritura acerca de la analogía de dónde guardar el vino? El vino es una representación del Espíritu Santo. Y cuando caminamos con corazones que aún están llenos de amargura, de insatisfacción, esas rajaduras provocadas por las expectativas no resueltas, es difícil contener lo que el Espíritu Santo trae para nuestras vidas. Entonces es necesario vaciarnos. Vamos a ver qué es lo que nos habla la Escritura acerca de lo que este vino provoca en nuestras vidas cuando permitimos ser vaciadas por el Señor a través de ese cónyuge difícil de amar.
El vino nuevo entonces representa en tu vida y en mi vida la llenura del Espíritu Santo, la única capaz de poder desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Dice en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, el fruto que es necesario ser regado por la unción del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Qué tiene que ver el cónyuge que es difícil de amar con esta llenura? Cuando le pedimos al Señor paciencia, curiosamente, no viene una dosis de paciencia a nuestro corazón. Vienen pruebas, muchas veces largas, en donde desarrollamos la paciencia. Cuando pedimos dominio propio, vienen pruebas donde nuestro carácter es forjado, como el oro es forjado en el fuego. No viene una dosis mágica de dominio propio, porque al Señor le interesa el proceso que trae esa convicción y esa transformación verdadera. Al volvernos a ver en el reflejo, podamos encontrarnos con Jesús y no ya con nosotros mismos. El matrimonio entonces, el cónyuge difícil de amar, el que ha regresado a casa y aún no viene restaurado porque está en pleno proceso todavía. El cónyuge que aún anda allá afuera de pródigo. El cónyuge indiferente del cual ni sabe si ya regresó o no regresó a los pies de Cristo, son la herramienta más efectiva hacia la santificación. Proverbios 27:17 lo dice. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. El desierto donde el pueblo de Israel cruza tenía una fecha de vencimiento, pero el pueblo se dedicó a ver lo que no tenía en vez de dar gracias por lo que ya estaba sucediendo. La libertad de la esclavitud, el maná del cielo, la presencia del Señor en la torre de fuego, en la nube que los protegía. Y se dedicaron tanto a ver lo que les hacía falta, que impidieron que el proceso se llevara a cabo en el tiempo establecido, siendo así necesario que se prolongara el tiempo. Y aún así, corazones endurecidos, de miles, solo 2 entraron a la tierra prometida. Solo 2 decidieron ver más allá de los gigantes. Gigantes van a haber en tu matrimonio y en el caminar del cristiano. Pero la clave para poder seguir caminando en gozo, en paciencia, en dominio propio, de lo cual el Señor te quiere llenar, es ver más allá de ese cónyuge difícil, lo que está formando en ti. Tú no eres la misma persona que eras antes de este proceso. Permite que este proceso ahora acelerado del regreso del cónyuge de casa, del cónyuge aún inconverso, te siga haciendo poner tu mirada en quien no cambia y en quien es fiel, para nunca más volver a ponerla en tu cónyuge o peor aún entronarlo en el trono de tu corazón que únicamente le pertenece al Señor. Esto es renovar nuestra mente. Juan 12:24. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos y una abundante cosecha de nuevas vidas. Dios no está desperdiciando absolutamente nada del dolor de tu proceso. Esto ya no se trata solo de ti, de tu matrimonio y de tu familia. Hay muchas más vidas que están pendientes de lo que el Señor está haciendo en ti. ¿Qué está haciendo en ti ahora que tu cónyuge regresó? ¿Qué está haciendo en ti ahora que tal vez la tormenta se ha arreciado? Hoy la pregunta que el Señor me pidió hacerte es: ¿vas a decidir permitiendo que vengan pensamientos a magnificar lo difícil que es ese cónyuge de amar? ¿O vas a permitir que el Señor
siga glorificándose en medio de ser pulida y transformada como el oro más fino y más brillante. Yo hoy te quiero invitar, si decides continuar dejando que el Señor te transforme y te moldee, que te guíe para saber específicamente los momentos para callar, los momentos para hablar, los momentos para orar, los momentos para poner límites sanos. Tú eres guiado, guiada por el Espíritu Santo, pero todo comienza con ver no la tormenta, sino quién va en tu barca. Magnificar el que está en control, como hemos visto en cada uno de los 5 peores esposos que vimos en la Biblia. Quien sigue en control de cada una de las bendiciones que Él está trabajando y obrando a tu favor. Si hoy tú decides hacer este compromiso con el Señor, yo te quiero pedir que ahí con tus manos vamos a hacer un acto profético. Vamos a llevar nuestras 2 manos a nuestros ojos. Y hoy vamos a consagrar nuestros ojos para Cristo Jesús. El que hoy audiblemente puedas decir, Padre, yo hoy vengo a rendir mi mirada, lo que mis ojos ven, para ver lo que tú ves, Señor. Durante mucho tiempo me he enfocado en ver, en magnificar todo lo malo que mi cónyuge ha estado haciendo. Pero hoy decido ver más allá, Padre, la obra que tú has comenzado y que sin duda vas a terminar. En el nombre de Jesús, estos ojos espirituales y carnales te pertenecen a ti, Señor. No verán nada vil ni vulgar. En el nombre de Jesús, ni a través de mis heridas, ni a través de mis temores, sino a través de la gracia y misericordia que tú has extendido sobre mi vida y que hoy extiendo sobre la vida de mi cónyuge. Pon tus manitas ahí en tu mente. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy soy dirigida por el Espíritu Santo, el cual me dirigirá para poder poner límites sanos desde el amor y no desde el temor, desde la compasión y misericordia y no desde la rabia y la ira y la frustración. Hoy yo tengo la mente de Cristo y mi pensamiento se enfoca en lo puro, en lo honesto, en lo digno de alabanza que eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido por cada persona que está escuchando este mensaje, que nunca más, Señor, permita que sean magnificadas las debilidades de su cónyuge. Que en todo momento, Padre, piensen en lo amable, en lo digno, en lo verdadero, en lo justo, en lo honorable, Padre. Que de lo vil, Padre, de lo que estén pasando producto del pecado, de vivir en un mundo caído, puedan magnificar lo precioso que estás haciendo. Ningún pródigo, Padre, se quedará sin una transformación de las esposas y esposos que aquí han decidido pararse en la brecha y creerte por una transformación total. Para el que ya regresó a casa, yo hablo en el nombre de Jesús, tiempos de aceleración, corazones convertidos, arrepentidos por el Espíritu Santo, hoy en mutuo acuerdo. Estamos orando, Padre, en el nombre de Jesús. Tiempos de aceleración sobre corazones que habían estado endurecidos. Hoy son quebrantados por el Espíritu Santo. Y aquí, Padre, nos comprometemos a hablar palabras de bendición. No más queja, no más contienda, no más, Señor, palabras que maldicen, porque no destruiremos la obra que tú estás reconstruyendo. En el nombre de Jesús te pedimos por los corazones de nuestros hijos, Padre. Te pedimos perdón por lo que sus ojos han visto, el mal ejemplo de matrimonio, Padre, que debe representar cómo Cristo ama a su iglesia y cómo la iglesia se somete a Cristo. Y nos comprometemos a hacer nuestra parte para corregir las áreas que hemos dado mal ejemplo, para sentarnos y hablar desde las lecciones aprendidas a la luz de tu palabra, sabiendo, Padre, que tú sanarás esos corazoncitos inocentes que fueron arrastrados en este proceso. Padre, yo hoy te pido por quien está enfrentando abuso físico, verbal, psicológico, emocional,
que tenga la valentía en amor de poner un límite, de poner distancia, mientras ese cónyuge regresa a tus pies, sabiendo que no hay nada imposible para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre, por cada acta de divorcio, en el nombre de Jesús, que sea destruida toda acta de divorcio, porque aquí la dureza de corazón no será más. En el nombre poderoso de Jesús, toda acta de divorcio es destruida, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque para este tiempo nos has unido como cuerpo de Cristo, para ir por una mujer más, para ir por un varón más. Que escuche, Señor, que detrás del caos y de la tormenta hay un propósito. Detrás de cada situación adversa hay una bendición, Señor, y que puedan resistir al enemigo, resistir de magnificar lo vil de sus esposos, sometiéndose a ti, Padre, para magnificar lo precioso que estás haciendo y así ver el enemigo huir de nuestras familias, de nuestros matrimonios y de nuestra nación. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias porque este es el comienzo de pródigos que regresan arrepentidos a tus pies y de que regresan a casa. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por pelear esta batalla por nosotros, por nosotras. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.